vamos a continuar con el tema los deberes de la membresía. Y vamos a continuar con el texto que ha servido de base, el cual se encuentra, les pido que me acompañen con sus Biblias, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Los invito a que tomen asiento. Hermanos, como sabemos todos, si hay tiempo al final de la enseñanza, de pronto puede haber un espacio para preguntas. Y si alguno de ustedes tiene preguntas, les animo a que consulten en Google. No, mentiras. Si en la medida de lo posible yo estaré respondiendo las preguntas en las cuales yo esté capacitado a responderlas. Si no puedo, le tiro la pelotica al pastor Alexander, a Alejandro Cueto, en fin. Ahí veo a quien le pido apoyo. Entonces, como decíamos, mis hermanos, el texto que ha venido sirviendo de base para el desarrollo del tema de la membresía tiene aspectos concretos sobre el tema de los deberes como miembros. En la analogía del matrimonio que se aplica a la iglesia, nos hace ver la naturaleza del pacto de Dios con su iglesia. La iglesia está en una relación de pacto, así que quien entra a pertenecer a la iglesia, por el nuevo nacimiento que se expresa al bautizarse, ingresa a una relación medida por un compromiso de fidelidad primero a Cristo, y esa relación se expresa en el mismo cuerpo de Cristo. Anteriormente se estaba hablando de la necesidad del bautismo para ser miembro en caso de nuevos creyentes, o una carta de solicitud de membresía si esa persona viene o llega de otra iglesia y ha sido correctamente bautizado por medio de la inmersión. Entonces, con esta breve introducción vamos a estar compartiendo diferentes versículos, pero no los vamos a poder comentar todos debido al tiempo, el corto tiempo que tenemos disponible. Así que vamos a estar comentando algunos de los que hagamos mención. Por ejemplo, en el versículo 42, en la parte A, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, este texto lo podemos revisar lo dicho, revisando otros textos que nos confirman lo dicho, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, y leo para ustedes. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Comentemos la parte A del versículo 20, la parte A, que dice, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Mis hermanos, la iglesia debe edificarse sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, perseverar en la doctrina apostólica. El deber de los ministros de la iglesia es predicar la sana doctrina, y es deber del creyente ser miembro de una iglesia que predique la sana doctrina apostólica. Lo que se convierte en deber para la iglesia, lo es también para el miembro. Todo creyente tiene el deber de buscar una iglesia basada en este fundamento apostólico, que enseñe la sana doctrina, que defienda la sana doctrina y que practique la sana doctrina. La persona, mis hermanos, que se encuentra en un lugar que no persevera en la doctrina de los apóstoles,
dicha persona está incumpliendo el deber de tal requisito, es decir, perseverar, que la iglesia debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo creo que muchos aquí presentes, creo que también en su gran mayoría, venimos de ciertas congregaciones que no se predica una doctrina, una sana doctrina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era nuestro deber cuando el Espíritu Santo nos confrontó con la verdadera doctrina, con la verdadera sana doctrina? Muchos querían, y me identifico ahí, querer reformar desde adentro esas congregaciones donde nos encontramos. Pero siendo cierto es muy difícil. No lo pudo hacer Lutero con la Iglesia Católica, con todo lo que hizo Lutero, ahora simples mortales como nosotros. Ahora no estoy exaltando a Lutero porque Lutero también fue un simple mortal, pero fue una persona que fue utilizada por el Señor de una gran manera. Entonces las personas, personalmente, por la gracia del Señor, tomé la decisión y por su misericordia llegué a este lugar, en el cual estaré eternamente agradecido con el Señor por esta oportunidad que me dio de darme a conocer esta congregación. Y ese es el deber, mis hermanos, de cada creyente en Cristo. Congregarse en un lugar donde se predique la sana doctrina, donde esté fundamentada en la predicación de los apóstoles. Ahora, en ese sentido, es su deber como miembro evaluar el fundamento bíblico de la iglesia a la cual pertenece. Esto nos lleva al aspecto de la responsabilidad personal del estudio, de la preparación y en nuestro caso de revisar a profundidad la confesión de fe a la luz de la doctrina apostólica, para que notemos que la confesión está de acuerdo a la doctrina apostólica. Así, la responsabilidad del estudio serio de la doctrina apostólica no es solo del pastor, como muchos equivocadamente llegamos a pensar en un momento, sino también de todos los miembros de la iglesia. Y así examinar si se está predicando esta doctrina, como observamos que así se hizo la iglesia de Apocalipsis. Y los invito a que busquemos en nuestras Biblias ese texto que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Quién me puede colaborar leyendo ese texto? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa última parte que dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este versículo nos insta a probar la doctrina, a poner en prueba o a probar la doctrina del lugar donde nos congregamos. Mis hermanos, debemos tener ese carácter piadoso que tuvieron aquellos judíos en Berea, quienes escudriñaron la Escritura para asegurarse de que la enseñanza del apóstol Pablo que le estaba compartiendo era correcta. ¿Por qué el énfasis en esta parte, mis hermanos? Porque de la sana doctrina, dependen nuestras almas. Lastimosamente, hay muchos hermanos y creo y estoy confiado que en la soberanía de Dios y en su voluntad, muchos hermanos hoy día se encuentran en sus lugares donde se predica una sana doctrina, una doctrina errónea. Pero también estoy convencido que por la misericordia de Dios, esos hermanos en algún momento llegarán a un lugar como este o cualquier otro donde se predique la sana doctrina. Porque por medio de la predicación de la sana doctrina, por medio de la correcta comprensión de la palabra del Señor, depende nuestras almas. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora continuamos con el texto de Hechos capítulo 2, versículo 42, pero la parte B, que dice, en la comunión unos con otros. Las metáforas con la cual se compara a la iglesia
nos enseña lo vital que es la unidad en la iglesia para su crecimiento. Ahora echemos un vistazo a dichas metáforas. Por ejemplo, el cuerpo humano. A la iglesia se le compara con el cuerpo humano. Es apenas obvio decir que lo primero que nos enseña esta comparación es que el cuerpo es uno solo, un solo cuerpo, aunque tenga muchos miembros. Como dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, que dice, y leo para ustedes. Dice la palabra del Señor, porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, matando en la cruz las enemistades. Otro versículo que nos muestra esta realidad de que somos un solo cuerpo, pero en ese cuerpo se encuentran muchos miembros. Lo encontramos en la primera epístola de los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Nuevamente leo para ustedes. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por otro lado, mis hermanos, también se nos enseña que la condición de una parte del cuerpo afecta la totalidad de éste. Y ahí mismo en el capítulo 12, pero ahora versículos 14 al 19, encontramos esta afirmación, que dice así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo, no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es por esta unidad del cuerpo en su diversidad de miembros que cuando uno de ellos funciona mal, el resto del cuerpo también se atrofia. No se puede caminar bien si el pie está mal. Recordemos las palabras que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:15, citando al profeta Isaías, que dice, ¿cuán hermosos son qué? Los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No se puede tampoco, mis hermanos, ver las arrugas de la iglesia si los ojos no están bien. No podemos predicar el evangelio si no tenemos la boca con la cual predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que, mis hermanos, como cuerpo de Cristo, somos un solo cuerpo, pero cada uno de nosotros somos un miembro distinto que pertenece a ese cuerpo, y cada uno de nosotros, el Señor nos entregó un don, y a pesar de que ese don es Él nos los entregó, no es de nosotros, ese don es de Él, el cual Él colocó en nosotros, para nosotros ponerlo a disposición para el servicio de la iglesia. Así que yo estoy convencido de que cada uno aquí presente, aquellos que el Señor ha llamado, el Señor le ha dado un don. Y si esa persona es miembro de la iglesia, y hasta el día de hoy tal vez sea por temor, por miedo, por cualquier razón, no ha puesto en ejercicio esos dones que el Señor le entregó, hoy le animo a esa persona que le sirva al Señor con esos dones, que ponga en práctica esos dones para la edificación de la iglesia y para la gloria del nombre del Señor. Así que no se guarde para sí misma esos dones que el Señor ha colocado en esa persona.
Continuando, mis hermanos, con la ilustración del cuerpo, esto nos enseña que no puede haber individualismo en la iglesia. Esto lo encontramos nuevamente en 1 Corintios 12, pero ahora en el versículo 25. Leo nuevamente para ustedes, que dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, como decía, no puede haber individualismo en la iglesia, pues nuestro crecimiento, mi crecimiento, depende en gran medida de mis hermanos, dado que nos edificamos mutuamente. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la metáfora del edificio, en que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 3:9, pero no lo vamos a leer. Los que quieran tomar apuntes, lo tengan ahí presente para luego puedan consultarlo. La metáfora del cuerpo también nos enseña que no podemos vivir fuera de la iglesia. Ningún miembro se desarrolla fuera del cuerpo. Como una vez escuché a un predicador diciendo que no existe algo como un cristiano independiente, o que vive en una isla apartado, como que yo soy cristiano, no tengo necesidad de ir a la iglesia. En fin, si bien es cierto, congregarse en una iglesia, mis hermanos, no nos hace cristianos, pero también es cierto que un cristiano debe congregarse. Así que no existe esa figura de que un cristiano independiente. Como decía, ningún miembro se desarrolla fuera del cuerpo. Por ejemplo, la mano comienza a morir desde el mismo momento que es amputada del cuerpo. Lo mismo ocurrirá con cualquier otro miembro que se separe del cuerpo. Eso es muy cierto. Cuando una persona tiene algún accidente y alguna de sus extremidades es amputada, inmediatamente no está recibiendo ese flujo sanguíneo que el corazón bombea, ¿cierto? Entonces, esa mano en pocas horas, en pocos minutos, va a entrar en un tiempo sí, comienza a pudrirse, porque no le llega esos nutrientes que les envía el corazón a cada una de las partes de nuestros cuerpos. De la misma manera, un cristiano no puede separarse de la iglesia, vivir lejos de la iglesia, porque tarde o temprano ese hermano va a comenzar a enfriarse, va a comenzar a tener problemas con su relación con Dios, porque nosotros aquí presentes como hermanos nos edificamos mutuamente, escuchando la palabra de Dios, escuchando la predicación de los pastores y orando unos con otros. Así que aquí tenemos que encontrar la importancia de nosotros congregarnos para pertenecer al mismo cuerpo, que el mismo Señor Jesucristo, como dice la Biblia, es la cabeza del cuerpo. De igual manera pasa con nuestros dones, como decía anteriormente, si los separamos del cuerpo, no sirven para absolutamente nada. Esto nos lo confirma la metáfora de la vid, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de que Él es la vid verdadera y que nosotros somos... ¿Somos qué? Somos los pámpanos, exactamente. Y si nosotros estamos fuera o estamos arrancados de esa vid, dice el mismo Señor Jesucristo, nada somos y nada podemos hacer. Esta última imagen nos enseña, la de la vid, nos enseña y nos muestra nuestra dependencia total de Dios. Y es Dios mismo quien labra nuestras vidas. Si bien es cierto, la responsabilidad que tenemos nosotros es perseverar en la doctrina, perseverar en congregarnos. Si bien es cierto, quien persevera por nosotros es el mismo Dios, porque Él es el que labra nuestra vida. No sé si ustedes han visto esa figura del jardinero que está repicando un árbol, simplemente con el hecho para que el árbol vaya creciendo más y más y más. Porque si un árbol no se repica, se queda estancado en su crecimiento. De la misma forma, Dios actúa en nosotros. Él es el que labra nuestras vidas por medio de la predicación de la palabra, por medio de la oración, incluso también por medio de las pruebas.
Así que mis hermanos, cuando estemos en prueba, demos gloria a Dios porque es el mismo Dios labrando nuestras vidas. Ahora, la metáfora de la familia nos debería llevar a aumentar nuestro amor y compañerismo los unos con los otros, porque una familia dividida entre sí no podrá sostenerse. Entendiendo esto, podemos afirmar que la falta de unidad en la iglesia conduce inevitablemente a la muerte, pues dicha falta de unidad impide el crecimiento y la madurez. Veamos esto, mis hermanos, y confirmémoslo en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Leo para ustedes. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el 14. Perdón. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A veces, lastimosamente, por nuestra imperfección, no meditamos en esta realidad que acabamos de leer. A veces se nos convierte en una rutina dominical llegar aquí a la iglesia, pero en realidad no vemos la importancia de la congregación y estar unidos como nuestros hermanos, como lo podemos ver en el versículo que acabamos de leer. Cada uno de nosotros, con nuestros dones, nos edificamos entre sí para que nosotros vayamos creciendo en fe. Entonces, como les decía, la falta de unidad impide el crecimiento y la madurez. La falta de unidad impide el crecimiento a la estatura y verdadera plenitud en Cristo. La falta de unidad se produce por ausencia de humildad. Es decir, todo lo contrario de humildad es orgullo. Ausencia de mansedumbre y ausencia de paciencia. Es decir, iras, estamos llenos de ira, estamos llenos de celos, estamos llenos de conflictos. Y sobre todo, falta de amor, lo cual conduce a una ausencia de paz entre los miembros de la comunidad, lo cual a su vez impide que las personas recién convertidas puedan eficazmente sentirse parte de un cuerpo que está mutilado, pues existe ausencia de relaciones o vínculos pacíficos. Ausencia de relaciones saludables que permiten el crecimiento normal y la cohesión necesaria para que los miembros se edifiquen los unos con los otros. Para quienes estén tomando apuntes, les comparto versículo Efesios 4:16, que habla de lo que acabo de mencionar. La necesaria cohesión o unión entre los miembros unos a otros, Efesios 4:25, compartiendo los dones que cada uno tiene, Efesios 4:8. Todos estos pecados que leímos anteriormente, es decir, los celos, los conflictos, el orgullo, todos estos pecados dentro de la iglesia deben ser tratados y confrontados. Y ahí es cuando llega, si es necesario, la disciplina por parte de la iglesia. Simplemente cuando sea netamente necesaria la disciplina. Ahora, es la unidad de la iglesia la que permite un adecuado testimonio al mundo para su evangelización. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Leo para ustedes. 17:23. Aquí está el Señor orando por sus discípulos, que es la oración del Señor
la intercesión del Señor por sus discípulos en el capítulo 17, vemos en el capítulo 23 el testimonio que nosotros como iglesia debemos dar al mundo. Y dice, yo en ellos, dice el Señor, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca de que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mis hermanos, aparte de nosotros edificarnos mutuamente como iglesia, al congregarnos aquí, otro propósito importantísimo de estas reuniones dominicales es el testimonio que podemos dar al mundo. ¿Por qué? Porque bien es cierto que hoy o cualquier otro domingo puede visitarnos alguien, algún incrédulo, y esa persona por medio de la misericordia de Dios, por medio de la predicación de la palabra de Dios, puede llegar a los pies de Cristo. Y es ahí cuando la iglesia está dando testimonio al mundo por medio de en el día del Señor. La unidad también se expresa en este evangelio como el objetivo escatológico de Jesús en esta tierra con su iglesia. Esto es decir, cuando Él llegó, cuando Él venga en su próxima venida. Esto nos enseña que la unidad perfecta no la lograremos en esta tierra. Pero esto, mis hermanos, no es excusa para dejar de trabajar por crecer y madurar a la estatura de Cristo. Es nuestro deber crecer diariamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y de esa manera, constantemente ir creciendo a la estatura del varón perfecto. La iglesia debe siempre procurar mantenerse unida en el propósito y la misión que Dios le ha encomendado. Lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 13, pero no lo vamos a leer. Si la iglesia tiene un mismo sentir, si la iglesia no tiene un mismo sentir, está destinada a no sentir nada por la extensión del reino y al no colaborar en la predicación. Es decir, mis hermanos, si nosotros nos sentimos amor por el servicio a Dios, por el servicio a nuestros hermanos, nosotros que somos miembros de la iglesia y no practicamos y no colocamos no compartimos nuestros dones con la iglesia, en nosotros no hay un verdadero amor por la predicación y el servicio del Señor. Y es por eso que aquí les comentaba de que si no hay ese amor por el servicio a Dios, entonces no hay una motivación, no hay una pasión por la extensión del reino y mucho menos por la predicación de la palabra. Gloria a Dios por nuestros pastores amados, que el Señor les ha dado un don para compartirnos aquí cada domingo su santa palabra, que sé que cada uno de nosotros cada uno de ustedes está de acuerdo conmigo de que sus predicaciones son para nuestra edificación como iglesia. Ahora, la unidad dentro de una iglesia local nos permitirá obtener la suficiente madurez para poder establecer relaciones sanas, es decir, vínculos de paz con otras iglesias que son parte del cuerpo. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. En este punto, mis hermanos, debemos analizar con detenimiento nuestras relaciones con otras iglesias. Si bien es cierto, nosotros como iglesia local, no dependemos, por decirlo de alguna manera, de otra iglesia, sino que nosotros somos iglesias independientes. Si bien es cierto, esas relaciones con nuestras iglesias debemos analizarlas con detenimiento, pues la falta de estas fácilmente nos convertiría en una iglesia centrada en sí misma, que nada aporta a la extensión del reino
y fortalecimiento de la iglesia en nuestra ciudad, país, en cualquier parte del mundo. Y esa iglesia correría el riesgo de convertirse en una iglesia sectaria, separada del resto del cuerpo. Glorias sean dadas a Dios que el mismo Señor ha levantado predicadores aquí, misioneros, que poco a poco han sabido y se han dispuesto a servir a otras iglesias para el fortalecimiento de estas, tanto aquí en Barranquilla, en Colombia y en otras partes del mundo, sobre todo actualmente en nuestra amada iglesia allá en Venezuela. Gracias a Dios le damos por aquellos predicadores valientes que han tomado la decisión de servirle al Señor de tal manera. Ahora, continuando con el libro de los Hechos, que mencionamos al principio, que es nuestro texto base, capítulo 2, 42, pero ahora la parte C, que dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. Este último aspecto tiene que ver con la participación en la liturgia de la iglesia, en la participación en los servicios. Mis hermanos, es deber de todos nosotros como miembros asistir a las reuniones y celebraciones designadas, especialmente guardar el día del Señor, como encontramos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 14, aunque aquí no habla como tal del día del Señor, sino del día de reposo. Este texto nos insta porque ya Cristo es nuestro reposo. Nosotros ya no guardamos el sábado, sino que celebramos el día del Señor un domingo como hoy, porque Cristo es nuestro reposo. Por esa razón, nosotros no guardamos el día de reposo que era el sábado anteriormente. También encontramos otro mandato en Hechos 27, y quiero que me acompañen a leerlos para que meditemos en estos textos que vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Leo para ustedes que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, aquí si vemos, aquí los hermanos de la iglesia primitiva estaban reunidos el primer día de la semana. Y como todos nosotros sabemos, el primer día de la semana es el domingo, un día como hoy. También encontramos esa realidad en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 12. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí está hablando explícitamente el apóstol Pablo acerca de la ofrenda, que esta tiene que ser entregada, el día del Señor, el primer día de la semana. Por eso nosotros como iglesia bautista reformada no recogemos ofrendas en otros servicios distintos al día del Señor. Y por último leemos esta parte acerca de las reuniones y las celebraciones designadas por la iglesia. Hebreos, un texto muy conocido, Hebreos 10:25, que comparto con ustedes, leo para ustedes. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, yo diría por mala costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Sabemos que, no sabemos, más bien dicho, cuándo regresa el Señor. Pero qué lindo sería que un día como hoy Él regresara y nos encontrara
nos encontrara reunidos como iglesia celebrando su día. Lástima por aquellos hermanos que, dado el caso, no llegaron un día como hoy y se perdieran de tal acontecimiento. Recibir al Señor un día como este. Ahora, en especial debemos reflexionar en nuestros corazones el tema de la asistencia al culto de los miércoles, que es el culto de oración al cual asisten muchos, mucho menos de la mitad de la iglesia, algunos sin causales bíblicas. Y este pedazo me confronta mucho porque muchas veces, por cualquier excusa que se me presente, no vengo los miércoles. Y de la misma manera, así como estas líneas que acabo de leer me confrontan a mí, también espero que confronten a cada uno de nosotros aquí presentes para que se animen, si en la medida de lo posible pueden, congregarse los miércoles a compartir el servicio de oración. Porque también es un servicio que pertenece a la iglesia. Ahora, también es deber de los miembros orar por la iglesia y los pastores, como vemos en Efesios capítulo 6, versículo 18 y Romanos 15:30. También Hechos 1:14 dice, todos estos unánimes en oración y ruego perseveraban. Eso es Hechos 1:14. Y también Hechos 2, capítulo 42, también habla de la oración como pueblos y en la perseveración en las oraciones. Ahora, es una gran responsabilidad de la iglesia orar por los líderes, por los diáconos y por los pastores, para que puedan dar a conocer con valentía el Evangelio. Mis hermanos, no es fácil colocarse detrás del púlpito, no solamente por el hecho de estar enfrente a ustedes, sino por el hecho de predicar el santo evangelio del Señor. No es fácil, no es cosa fácil, porque estamos jugando, estamos tratando con las almas, con almas, que si la persona que se coloca aquí enfrente predica algo y distorsiona la escritura y esa persona que escucha cree eso que se está predicando en el púlpito, créame que yo lo llamo esas predicaciones asesinas de almas, porque en realidad no hay nada bueno en ese tipo de predicaciones. Es por eso que debemos nosotros orar por nuestros pastores y los líderes que predican el santo evangelio de Dios, para que, como dice Pablo, les sea dada palabra para que él pueda compartir el santo evangelio de Dios. El mismo Pablo, que tenía grandes dones dados por el Señor, él mismo le pedía a la iglesia, a los hermanos, que oraran por él, para que él pudiera tener denuedo al momento de predicar la palabra de Dios. Si eso lo decía Pablo, ¿cuánto más nosotros necesitamos de las oraciones, tanto los pastores, los líderes y aquel que el Señor ha llamado a predicar el evangelio? ¿Cuánto necesitamos de las oraciones de la iglesia? Y ahora, mis hermanos, ya quedan 5 minutos, entonces, para ya ir culminando, les comparto un texto muy hermoso que muchos de nosotros hemos leído y quiero compartirlo, y es la ilustración, el ejemplo de la importancia de la intercesión de la iglesia por sus pastores o líderes. Proviene de uno de los más grandes líderes en medio del pueblo de Dios, es decir, Moisés. Veamos su ejemplo y leo para ustedes Éxodo 17, versículos del 8 al 13, dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: Escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Ahí estamos viendo la unidad de la iglesia.
el uno de un lado y el uno del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mis hermanos, qué hermoso ejemplo el que nos da este gran líder al orar por su discípulo que estaba liderando al pueblo. Y nos podemos preguntar, ¿cuánta confianza tenía Josué para ir a la guerra sabiendo que estaban intercediendo por él? Pero también el viejo líder, es decir, Moisés, a su vez, necesitó ayuda para poder pelear la buena batalla y sostener sus manos. Todos, mis hermanos, necesitamos ayuda. Nosotros no somos autosuficientes. Necesitamos la oración y la intercesión de cada uno de los miembros de la iglesia. Y ahora por último, mis hermanos, y no menos importante, es deber de los miembros aportar económicamente al sostenimiento de las necesidades de la iglesia. Aquí quiero hacer un énfasis, mis hermanos, y más que como miembros figurar en una lista donde está nuestro nombre, nuestra cédula, nuestra firma, etc. Más que eso, nosotros estamos llamados a servir a la iglesia de distintas maneras. Y una de ellas, y muy importante, que a veces no la tenemos así como importante, y es el aporte económico para el sostenimiento de las necesidades de la iglesia. Si bien es cierto, nosotros ya no estamos obligados a dar el diezmo, sí es nuestro deber como miembros entregar nuestras ofrendas. Es decir, nosotros debemos dar ofrendas según nuestras capacidades, porque es verdad, nosotros no podemos dar algo que no tenemos, pero en la medida de lo posible, en medida de lo que sean nuestros ingresos, de ahí nosotros tenemos que dar una ofrenda a la iglesia. Y de esa manera nosotros mismos meditaremos en nuestro corazón cuán agradecidos estamos con el Señor por su sobreabundante gracia. Personalmente yo pienso así, que según sea nuestra ofrenda, ese es nuestro agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, mis hermanos, reflexionemos sobre estos deberes y pidamos al Señor que nos ayude a seguir creciendo y madurando y corrigiendo lo que esté